Saludo esta mañana al maestro Francisco Rosillo Segura, él es director de profesionalización docente de la UPAEP, con el tema que nos propone hoy Juanito Méndez, la educación para formar ciudadanía, un asunto que me parece que los medios de comunicación debíamos de darle más espacio, dejar de hablar de grilla política y hablar más de ciudadanía y darle un sentido a esta asignatura pendiente. ¿Educar para qué? Educar para formar ciudadanía. Maestro, buenos días. Muy buenos días, Jesús Manuel. Buenos días al auditorio que te acompaña en este programa. Y a sus órdenes. ¿Para qué formar ciudadanía? ¿Qué se consigue formando ciudadanía, maestro Rosillo? Cuéntame. Yo quisiera empezar un poquito una reflexión, tal vez con un poquito de proceso histórico. Sí. Desde el 2001, la UNESCO, a través de la comisión formada por Jacques Delors, estableció las cuatro claves de la educación para el siglo XXI, en un documento que emitieron ahí, que se llamaba La educación encierra un tesoro. Y establecía 4 pilares muy importantes: aprender a conocer, aprender a ser, aprender a convivir y aprender a ser. Y me parece que el centro de cualquier proceso de escolarización, de aprendizaje dentro de la sociedad, está precisamente en el antepenúltimo, aprender a convivir. Y de ahí creo que se deriva un poquito el entender la concepción de esto que queremos significar como educación para la ciudadanía. ¿Cómo podemos conceptualizarla? Ya la UNESCO también refiere a la educación de la ciudadanía como cómo se adquiere el sentido en una persona de pertenencia a una comunidad, haciendo hincapié en la interdependencia de los distintos elementos de la sociedad: la política, la economía, la etapa social, la cultural, y las interconexiones entre los distintos niveles: el nivel local, el nivel nacional, el nivel mundial. Y por ello se espera que precisamente la educación facilite la cooperación y promueva la transformación social entre los distintos estamentos de la sociedad, entre los niños, entre los jóvenes, entre los adultos, con 3 características muy importantes. Formar para la ciudadanía tiene como objetivo lograr una sociedad más justa, que sea pacífica, fundamentalmente pacífica, entendiendo el sentido auténtico de la paz, que sea tolerante, que sea incluyente, que sea seguro y que sea sostenible. Me parece que estos elementos son fundamentales para hablar de una verdadera educación para la ciudadanía. Estamos indudablemente en un mundo cada vez más interconectado. Antiguamente, para enterarnos de una noticia que pasaba del otro lado del Atlántico, tenían que pasar a veces semanas, a veces meses. Meses. Cuando Y llega ahora, Cristóbal Colón, ¿cuántos meses después se entera de la corona española, no? Y ahora, en un simple clic que dura unos, a veces, milisegundos, nos enteramos de lo que está pasando en el otro extremo. Esto nos genera una interdependencia y una interconectividad que hace necesario que los procesos de enseñanza y aprendizaje, que la pedagogía se transforme, que permita a los estudiantes a resolver problemas que persisten en su sociedad, relacionados fundamentalmente con 2 elementos que ya mencionaba: la sostenibilidad y la paz. Me parece que hablar de sustentabilidad se ha dicho mucho, pero no desde una perspectiva solamente económica, sino cómo estamos ayudando a los jóvenes a entender el planeta en el que vivimos, el sistema ecológico en el que estamos viviendo, y cómo ayudar y aprovechar estos mecanismos para generar convivencia, para generar paz, y que fundamentalmente se entienda en esta gran dinámica cómo los jóvenes, los niños, los adultos, los profesores, estamos comprometidos con atender a la pobreza, nos guste o no, al cambio climático. Nosotros venimos de una generación
de canicas, de trompo, de valero, de pie, de andar a pie y cuando mucho en bicicleta. Claro. Pero hoy día estamos viendo jóvenes digitales, las redes sociales, el tema del cambio de la expresión, ya no se escribe como antes, en mis épocas decían sujeto, verbo y complemento. Hoy día esto ya pasó a mejor vida. De Ahora son acuerdo. memes, ahora son gráficos. O sea, la formación o la deformación, maestro Rosillo, de los ciudadanos digitales sería el objetivo en este momento dentro del proceso educativo. Ya no Yo creo, nosotros. ujú. Yo creo que, a ver, nosotros tenemos que pensar desde dos características. La educación tiene que pensar en qué queremos formar y desarrollar a los jóvenes. Evidentemente, las redes sociales, la parte digital está presente y no la vamos a poder quitar. No se Sería puede. un craso error que después de todos los aprendizajes que se lograron con la pandemia en los procesos educativos, volvamos irresponsablemente a una presencialidad en la que vamos a hacer exactamente lo mismo. Me parece que esto sería un grave error. Pero lo importante es cómo ayudamos a los jóvenes a utilizar los medios digitales de manera responsable, fundamentalmente buscando dos cosas. En el sentido de la comunicación ahora es buscar, y siempre ha sido buscar el encuentro entre dos personas. Y me parece que este es un factor esencial que tenemos que educar en los jóvenes en los medios digitales. ¿Cómo promuevo el encuentro? ¿Cómo promuevo este sentido de alteridad? De saber que otro hay detrás que está detrás de la pantalla, me está leyendo, me está observando, está fijándose en lo que digo y tengo que proponer un discurso de tal manera que aliente a la discusión, que aliente al diálogo, pero no a la violencia. A mí, en lo personal, como educador, me preocupa mucho la cantidad de violencia que se genera en una red social por cualquier comentario, y entre niños y entre adultos. Si nosotros sabemos, vemos un hilo en Twitter o en Facebook, son a veces comentarios agresivos de unos a otros. Y entonces, ¿cómo podemos lograr que estos procesos de inmediatez, que estos procesos de aceleración de la comunidad, eh, encontremos que y comprendamos que la educación es una de las formas más simples para lograr el encuentro, para Me parece comprometerse muy con el bienestar interesante del esto. otro. Esto es un tema fundamental, creo, para entender lo que nos quieres mostrar en un panorama más amplio, pero cuando hablas de la ética, ¿hace cuántas décadas se dejó de enseñar ética en las escuelas, maestro Rosillo? Habrá que retomar entonces, o sea, porque hasta este momento hemos usado la palabra educación. Habrá que reeducar a las antiguas generaciones para que las nuevas generaciones entiendan por dónde va el rumbo. A ver, coincido contigo, a ver, más que reeducar, tenemos que partir, me parece, y perdón que lo diga así, de romper una falacia. Mi libertad no llega hasta donde empieza la libertad del otro. Mi libertad, Eso es lo que nos marcaron esto es lo que nos han marcado. como decían antes, la letra con sangre entra, ¿no? Exactamente. La libertad termina mi libertad donde comienza tu libertad o viceversa. Tu libertad Y termina donde comienza la mía. Esto es una falacia, maestro Rosillo. a mí me parece una falacia. A ver, ¿por ¿En qué qué? sentido? Porque quiere decir entonces que cualquier propuesta que se me antoje como verdad, la puedo ejecutar atropellando la dignidad humana del otro. Y entonces, como mi libertad eso me dice, y no transfiero la libertad de lo que opine el otro, pues entonces es válido y es una verdad. Y no el principio socrático de la adecuación de la inteligencia a la realidad. ¿Cómo mis actos comprometen al que está junto de mí, al que está enfrente de mí, al que está atrás de mí, pero no solamente no rebasar su libertad, O sea, en el sino en otro cómo, sentido sería un poco el ser anarquista. O sea, sería perdón, caer en no, el sentido negativo, sería tender a la anarquía, sería darle un espacio a la tesis,
antítesis, la dialéctica que se usó durante una época dentro también de los procesos educativos. O sea, la búsqueda de la verdad se ha perdido como elemento primario y por tanto, cuando se habla de la verdad en relación con algo, lo que decías tú, la adecuación de la mente a un objeto, así me lo enseñaron a mí, la frasecita se me quedó así de esa manera, no tan profunda como la has dicho tú. Esto que se ha perdido, necesitamos ponerlo en valor. Sí, creo Ese que es lo el tengo que tema. traducir en valor. A ver, yo creo que lo primero que tenemos que hacer para traducirlo en valor es muy importante. Reconocer la dignidad humana intrínseca en cada persona. Híjole, eso es muy difícil ya hoy en Claro, día, con tantas banalidades, con la invasión del ego, con el asunto del libro de Jetas y los selfies y todo esto. Ay, exacto. caray, la dignidad, ¿dónde está? Entonces, este es el principal valor que hay que recuperar. Reconocer que simplemente por el simple hecho de ser persona tengo una dignidad. Y una dignidad que tiene que ser respetada por el otro y por los otros, pero también comprometerme con ello. Y entonces, a partir del reconocimiento de esta dignidad, podemos entonces establecer, ahora sí, una categorización de valores, pero no solamente en el discurso. A mí me llama mucho la atención en las organizaciones, aún en las escuelas, que ponen su misión, su visión y los valores. Y sí, qué padre, existen los valores, pero ¿cómo los traduces el valor? ¿Cómo lo traduces en algo muy importante? En un hábito operativo bueno. Esto es, ¿cómo los transfieres a la formación de la virtud? Y entonces, cuando yo hablo de respeto, cuando yo hablo de orden, cuando yo hablo de cuidado del medio ambiente, cuando hablo de solidaridad, cuando hablo de subsidiariedad, cuando hablo de justicia, cuando hablo de paz, ¿qué encierra esto? ¿Cómo lo operalizo? ¿Cómo lo vuelvo O sea, parte esto de... hasta en un determinado momento, como dirían, es cuestión de semántica. ¿Qué entendemos por lo que estás diciendo? A ver, No todos entendemos lo mismo. Es una torre claro, de Babel. no, a ver, creo que algo que es muy importante es cómo, me parece que el principio más que semántico es saber desde la solidaridad y la subsidiariedad cómo me pongo en los zapatos del otro y cómo puedo contribuir a su mejora integral. Yo creo que esto es un elemento importantísimo en la educación para la ciudadanía. Cómo formar de manera integral, desarrollando los talentos y sabiendo que todo lo que se nos ha dado es para nuestra propia plenitud y la de los demás, y no se vuelve semántico ni romántico. Ese es el problema que creo que tenemos en los procesos educativos. O lo semantizamos o lo hacemos un romanticismo absurdo diciendo, es que son ideales que no se pueden cumplir. Pues claro, implica la propia postura y renuncia del que aprende y del que enseña para encontrar en el camino un encuentro. Un encuentro que te haga mejor a ti como persona y que me haga a mí mejor como persona. Y eso pasa en la familia, Oye, Jesús Manuel. esto que estás diciendo es Pasa, muy pasa en profundo. la familia, pasa en la escuela, pasa en la sociedad. Tenemos una sociedad en la que porque te equivocas en el tránsito, porque te equivocas en el banco, estás recibiendo una sarta de majaderías o de imprecaciones por un error que sí, debes reconocer que lo cometiste. Pero creo que es este cambio, esta transformación que tenemos que hacer de que los aprendizajes no solamente son conocimientos, de que los aprendizajes son motivos que nos ayudan a transformar mi sentido de vida y la vida de la persona que está en el aula conmigo o está en el ámbito educativo conmigo, mis hijos, mi Sí, esposa, eh, etcétera, etcétera. el grupo con el que te mueves. Pero este pensamiento que lo manifiestas muy claramente y que me imagino lo pondrán en práctica en la institución donde tú laboras y en otras, quiero pensar, se topa todos los días con un discurso emanado de la boca de quienes
hacen política o pretenden hacer gobierno, o pretenden hacer política y hacen gobierno, con descalificaciones y con insultos y con la puesta en duda de quién dice la verdad. ¿Cómo insertarse en el concierto de la nación, en una educación, en una formación en una educación para formar ciudadanía, si los políticos que son los encargados de gobernar nos están tratando de una manera diferente, maestro Rosillo? Yo partiría de dos elementos. Primero, una premisa en la que todos los políticos se han engarzado. El sentido humanista del artículo 3 constitucional, y en la que habla que la educación tiene que ser desde una perspectiva humanista, esto es pensando en la persona, en el ser humano. Pero ¿por qué se complica tanto al llevar a la práctica esto? Me parece que uno es por esta, y perdón la expresión, por este pensamiento que en cada sexenio tenemos de quien ocupa el poder de transformar la educación y nos presentan proyectos educativos cada 6 años. Y llegamos a la gravedad que tenemos ahora. Están por presentar, nuestro nuevo gobierno está por presentar los nuevos planes y programas de estudio. Y ve un poquito, me parece, el caos que se puede generar, porque en educación básica, solamente en educación, van a estar coexistiendo 3 programas educativos. El del 2013, el del 2017 y ahora esta nueva propuesta educativa del 2022-2023. Y entonces no hay nada que cohesione el verdadero sentido educativo. Y si esto nos va a pasar en 2024 o va a suceder cada sexenio, pues obviamente nunca vamos a tener una directriz en la educación ni en lo que se persigue como propósito educativo en nuestro país. Creo que este es un valor fundamental. Oye, pero esto que estás diciendo huele, sabe a un retroceso, no a un avance. Claro, a ver, estamos teniendo estos problemas. Me parece que es curioso porque los modelos educativos nos han mandado discursos, y con todo respeto, como la escuela al centro, el estudiante al centro, la comunidad al centro, etcétera, etcétera. Me parece que el sentido del hecho educativo no es la escuela, no es el estudiante por sí per se, no es la comunidad, es la persona que quiero desarrollar desde la definición básica de educación, el perfeccionamiento intencional de las potencias específicamente humanas. Esto es cómo busco que la persona que está en el aula, que esté en mi familia, que esté en mi sociedad, se perfeccione en la inteligencia y en la voluntad. Porque ese es el sentido de la educación. ¿Cómo ayudo a la formación de la inteligencia desde los aprendizajes de conceptos, de hechos, de realidades, del análisis crítico, del pensamiento crítico? Y también cómo aprendo la formación de la voluntad a través del ejercicio de los valores convertidos en una operación, en un hábito operativo. Bueno, esto es en la concreción de una virtud específica. Parece que es un discurso que podría parecer romántico o semántico, pero mientras no aterricemos esta realidad con un profundo pensamiento crítico de la realidad educativa, me parece que no podemos hablar de un cambio en la educación. Y creo que también la educación para la ciudadanía no la dejemos en la escuela, traigámoslos al entorno más cercano, a la familia. La familia tiene que ayudar en este proceso. Me parece que el rescate de la vida familiar nos va a ayudar a transformar la sociedad. Me parece que en la sociedad y en la familia hay 2 cosas que tenemos que desarrollar para lograr una educación en la ciudadanía, y parecen difíciles y parecen románticos. Uno primero es aprender el sentido de alteridad. ¿Cómo el que está junto a mí tiene
derechos, tiene deberes, y yo tengo derechos y tengo deberes. Y el segundo es cómo en la familia enseñamos lo que conocemos como la lógica del don. Cómo estoy dispuesto a servir a los demás desde mi familia, desde mi comunidad, desde... Creo que este es uno de los elementos fundamentales para crear ciudadanía. Estos dos elementos son esenciales. Entender el sentido de la alteridad, ponerme en el otro, y sentir el sentido de la lógica del don. ¿Cómo sirvo al otro? Porque solamente a través de este proceso de servir y no de servirme del otro, que se vuelve un proceso utilitario, es como podemos transformar. Y es aquí donde tenemos que pensar, y lo que decía el sábado pasado que estuve con nuestro decano de arte y humanidad, pensar qué sociedad qué personas queremos dejar para la sociedad del futuro. Y esto me parece que es el centro de la educación ciudadana, para la ciudadanía. A ver, pienso en la parte donde las cargas ideológicas tienen un peso en las decisiones. Y ahí se me deshacen muchos criterios o los encuentro que se topan con piedras en el camino, porque no todos queremos lo mismo para México. Claro. No todos pensamos igual. Algunos tenemos unos principios y valores, tenemos un respeto por la dignidad del otro, por la dignidad misma propia, profesamos una religión, hay quien no, o hay quien lo ve como un obstáculo el asunto de la religión. Bajo esta óptica, es posible educar de una manera genérica, general, para la ciudadanía. O sea, el concepto ciudadano que nos emana de alguna manera de la Revolución Francesa, ¿no? Siempre nos ponen como ejemplo claro. esa fuerza del ciudadano, de todo esto que se derrama en América en términos generales, en los Estados Unidos mucho, en México el licenciado es más que el ciudadano, el ingeniero es más que el ciudadano, el maestro es más que el ciudadano, ¿no? Y la categoría generalizada de todos es que somos ciudadanos. Claro. Nos deja aparte del concepto de la independencia, de la revolución, de todos estos movimientos que hemos vivido. Pero cuando nos topamos con la carga ideológica, maestro Rosillo, como que entramos a la Torre de Babel de nuevo. Ok. A ver, evitar la carga ideológica es difícil. No es una tarea fácil. No, por supuesto. Pero creo, a ver, y esto puede parecer, bueno, puede parecer utópico, raro. A ver, todas las personas tendemos, la naturaleza misma del ser humano tiende al respeto de una ley natural. Y no hablo de una ley religiosa, ni una ley política, ni una ley civil. Hablo del respeto que por el simple hecho de la corporeidad y de la inteligencia y de la voluntad propia del hombre, tiende naturalmente al respeto de una ley natural. En el hombre están impresos, así como en la naturaleza están impresos el sentido de vida, el sentido de respeto, el sentido de dignidad, están impresos en el hombre. Pero cuando no es necesario topas los discursos de los políticos en pro del aborto, claro, cuando te topas con los discursos de los políticos, no de los especialistas, no de los científicos, si a los niños se vacunan o no se vacunan, cuando te topas con el discurso de que la medicina es negocio o no es negocio, todas estas cosas que hemos vivido en la pandemia, por favor. Claro. Ahí ¿cómo lo aterrizas? Porque la teoría es maravillosa, pero ahora, ¿cómo lo aterrizas en este escenario tan pragmático que estamos viviendo, maestro? A ver, yo creo que vuelvo a la raíz. Existe una tergiversación de los principios básicos. Y esta tergiversación existe, pues, un poquito por reduccionismos intelectuales, por intereses políticos, perdón la expresión, por banalidades y egoísmos propios que están impresos en las personas. Las banalidades tienen una carga tremenda en estos temas. Y entonces, bueno, es meterse todo a profundidad en un tema
creo que ¿dónde está el cambio? No lo busquemos en las grandes esferas. A ver, las grandes esferas, gente de nuestra edad o un poco menor de nosotros, tiene una grave carencia de formación en este sentido. Me parece que el reto del cambio está en cómo vamos a contribuir a la formación de las nuevas generaciones. Y precisamente la formación auténtica de profesionales de la educación y de padres preocupados por la formación es lo que puede gestar el cambio. Desafortunadamente, y bueno, después de más de, perdón, de 40 años, de 30 años de estar en la educación, casi 40, hemos entendido este tipo de factores que juega la política, que juega la vanidad propia del político en su momento de ser estrella, y no la realidad del bien a la persona que está sirviendo en su gobierno, sino a responder por desgracia a veces, a los propios intereses. Y esto se ha dado, pues al menos, su servidor, desde que tiene sentido de razón en la historia de política de nuestro país, ¿no? Entonces, no tengo así la herramienta o la varita mágica para decirte cómo. Me parece que la respuesta está que desde la educación tengamos estos tres elementos importantes. Bajo esa óptica, bajo la última que has dicho, ¿hemos avanzado o vivimos o vamos al retroceso? A ver, creo que como todo presenta claroscuros. Me parece que hemos avanzado en el sentido de cobertura, en el sentido de equidad para la educación, en el sentido de acercar procesos formativos a la mayor parte de las personas. Sin embargo, me parece que el retroceso está en que no hemos sido capaces, ni los educadores, ni los mismos gobiernos, de fijar una ruta educativa que sea permanente, que sea coherente, que se adapte sí a las circunstancias de los tiempos, pero que busque la formación que desde el 2000 nos está diciendo este pensamiento de la UNESCO. Aprender a conocer, aprender a ser, aprender a convivir, aprender a hacer. Me parece que el reto está en cómo estamos entendiendo el bien de la persona, el bien de la sociedad, el cambio, este cambio ecológico que tenemos que buscar en el desarrollo integral de las personas. Esta ecología de la convivencia, no solamente el cuidado del medio ambiente, de la convivencia, del ser, del sentido insisto, de la alteridad, del encuentro con el otro. ¿Será que tu servidor siempre ha estado muy casado con este sentido de la educación y por eso mi discurso? Pero me parece que es posible, ¿no? Ver cómo jóvenes que comparten este discurso a través del ejercicio educativo van ayudando a la transformación de la sociedad. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Que es un camino arduo con luces y sombras, los vamos a tener siempre. ¿Por qué? Porque también a lo largo de la humanidad, pero así ha sido la historia de la humanidad. Haciendo un balance en lo que va de este siglo, ¿hemos formado mejores ciudadanos en términos generales? A ver, creo que estamos en lo personal, creo que estamos en una época de crisis, ¿no? En una época de crisis en la que los relativismos, en todo este sentido de la posmodernidad, ha trastocado el sentido del bien común. Es mi propio interés y después pienso en los demás. O consideramos bien común el darle algunas ayudas a los demás y con eso estamos cumpliendo. No estamos comprometidos con una sociedad de salida. Esto es cómo realmente me preocupo por el encuentro con el otro, no de darle unas migajas. Y ahí es donde tenemos retroceso. Me parece que estamos pensando en el yo y
Y esto es el concepto de las sociedades frágiles, ¿no? Queremos hablar, por ejemplo, de resiliencia, queremos hablar de formación en el carácter, en la lucha, en la voluntad, y seguimos formando sociedades frágiles, sociedades que piensan en sí mismos, en mi comodidad, en esto lo tenemos que transformar. Y se transforma desde los dos grandes ámbitos educativos, la familia y la escuela. Que tenemos retrocesos sería iluso negarlo. ¿Qué hay con el Sería ego? una inconsecuencia. ¿Qué hay con el ego? El ego es una carga también en este, o sea, es Claro, una piedra más. pues mira, yo creo que el pensamiento del propio yo, el ensimismamiento que nos decían antiguamente, es, y lo que transfiere la sociedad de consumo la sociedad de consumo es primero yo, primero mis necesidades, y si me sobra, y aunque me sobre, pienso en el otro. Y entonces, no somos capaces de decir, oye, ¿cómo desde lo que estoy haciendo tengo que pensar primeramente en el otro? Porque en el bien del otro está mi propio bien. Creo que esto es lo que hemos perdido en ese Sí, sentido. puede ser. ¿Cómo en el bien del otro está mi propio bien? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el hombre, siendo social por naturaleza, no puede dejar de convivir ni de participar con el otro. Claro. Porque el hombre siempre ha sido un ser gregario. Y si pierde la comunidad, y si pierde el comportamiento de la comunidad, y si pierde el sentido de participación en la ciudad, en la comunidad, pues entonces vamos a tener una ensalada de locos, como decían Hace antiguamente, ¿no? muchos años ese programa Ensalada de Exacto, ¿no? Locos. Está bien. Así es. Oye, maestro Rosillo, qué interesante. Fíjate que son temas que por desgracia no tocamos más a menudo, pero híjole, a mí me daría, este, no sé, curiosidad ver si tú pudieras más periódicamente, que no sea tan aislado, hacernos estas reflexiones, porque insisto que nos vamos mucho por el discurso mañanero y la agenda que se marca en relación a esto. Y ahorita discutir que si la reforma electoral y discutir que si el subsidio a la gasolina y discutir que si las corcholatas, y cuando hay temas torales, vitales del comportamiento del ser humano en este país, que debían estar dándoles más tiempo a esas reflexiones para producir, como decías en un inicio, mejores ciudadanos. Buenas Sí, personas, decían antes, ¿no? Es una exactamente. buena persona, eso quería decir que era un buen ciudadano. Yo creo que, a ver, como tú dices, y has dicho bien, nos hemos encerrado en el discurso de lo pragmático. Esto es aquello que vende. Y me parece que hemos dejado de reflexionar en temas como la familia, como el respeto a la vida, como el derecho a la educación, a una auténtica educación, como el derecho a la participación, porque no solamente que nos inviten a hacer democracia a través del voto, es derecho a la participación, es un mínimo derecho, por ejemplo. Tenemos derecho a manifestar abiertamente nuestras ideas a favor o en contra de lo que está pasando en nuestra sociedad, no solamente desde lo político, sino desde lo económico, desde la distribución de la riqueza, desde distintos factores. Y bien tú dices, los medios se casan más con la noticia de impacto que con espacios de reflexión y concientización de la sociedad de lo que estamos llamados a hacer y hacer. Y creo que bien valdría la pena que, pues ojalá los medios de comunicación se abrieran a esto. Y obviamente habrá distintas formas de pensamiento. Y oye, ¿son válidas? Sí, siempre y cuando, me parece que las formas de pensamiento, distintas de pensamiento son válidas, siempre y cuando atiendan, me parece que a los dos elementos que marqué anteriormente. A cómo
respeto la dignidad intrínseca de la persona que está junto a mí, que está enfrente de mí, que está escuchando mi diálogo y mi postura. Y segundo, cómo busco a través de este discurso un espacio de encuentro que nos lleve por una ruta que nos enseñe a ser mejores personas y mejores ciudadanos. Pues yo te compro el tema, te compro la convocatoria. Este, las veces que lo consideres prudente, me va a dar mucho gusto recibirte en estos micrófonos. Francisco Romualdo Rosillo Segura, maestro de la UPAEP, que nos convoca a formar mejores ciudadanos a través de la educación. Un asunto que es fundamental para este Pues, momento y para las futuras generaciones. pues te lo agradezco mucho a ti, Jesús Muchas Manuel, gracias. abrirnos estos espacios, la deferencia de poder dialogar contigo y con el público que nos escucha. Y bueno, saber que la universidad, tú lo sabes, la conoces, siempre ha sido comprometida con este proceso, ¿no? Así es, ¿Cómo así es. ayudamos a lograr una educación que contribuya a la ciudadanía, que contribuya al desarrollo integral de las personas, que ayude a esta lógica de convivir con los demás, que aprendan a transformar y fundamentalmente que enseñemos a las personas a trascender? El saber que no se vive aquí y el ahora, Así se es, vive aquí y el ahora para pensar así en es. cómo puedo dejar una huella a las personas que vivieron conmigo en este sentido de trascendencia. Y la conclusión quizás sería que el formar mejores ciudadanos, el formar personas que reconozcan la dignidad del otro, nos Creo va que a esto es un procurar elemento esencial. una sociedad que pueda crecer en lo positivo, en los valores y que no se concentre tanto en la marca del coche, en la marca de la ropa, el atuendo personal, la vanidad. Claro. Acuérdate de aquella época en la que se hizo famoso el tema que el obispo convocó a quemar las vanidades, la hoguera de las vanidades, ¿te acuerdas? Claro. Sí, Desabonaron. yo creo que esto es el discurso final. Y, Yo agregaría un elemento importante. En todo esto tiene que entrar una virtud que es la prudencia. No claro, tratemos de hacer el rompimiento, un rompimiento de decir lo bueno y lo malo. Es cómo el sentido de la prudencia, del actuar prudente, me lleva a ir acercando estos polos. Las claro, polaridades siempre van a ser malas, me parece. Cómo más bien vamos acercando a un proceso sí. dialógico y dialéctico que me permita esta capacidad de encuentro. Oye, hace muchos años en la primaria, cuando nos enseñaban quebrados, no sé si siga enseñándose Todavía se enseñan las los fracciones quebrados. comunes. Decían, vamos a buscar el común denominador, Así es, ¿verdad? exactamente. Por ahí puede ser. Maestro Rocío, muchísimas gracias. Ha sido muy No, alentador y es una charla muy constructiva y que pues abre los horizontes a darnos cuenta que hay personas que sí están haciendo bien las cosas. así es. Y Muchas tratamos de gracias. contribuir a una sociedad mejor. La Muchas gracias. universidad y Amable, cada buenos uno de días. nosotros. Buenos días. Gracias a Muchas Juanito gracias Méndez que nos hace el favor de coordinar estas de estaciones. enlazar. Estoy a tus órdenes. Que tengas muy buen día. Maestro Rosillo Segura, muchas gracias. Hasta luego. Como todos los miércoles, don Miguel Quiñones Vila hace acto de presencia. Mm, Eh, ¿Qué? no, nada, Cigarro está en mano, bien. cigarro en mano. Tú y Fritz Glockner son los colaboradores que echan a perder el medio ambiente en el programa, mano, porque Yo creo que lo echan todos los demás a perder, no nosotros. bueno, vamos a charlar esta mañana con Germán Huelit, que me hizo favor Miguel de pues contactarlo. Él es un cronista de ¿dónde? De ¿De Atlisco. Atlisco? ¿De Atlisco? Él es el cronista en Atlisco. Hay un consejo de la crónica, hay un grupo ahí que se De formó 8 personas. en la época en la que fue el secretario de Cultura Pedro Ángel Palou. Se rompió con el asunto solo del cronista del municipio o de la ciudad de Puebla y se amplió a todo el estado y entonces empezaron a surgir cronistas
historiadores, relatores, etcétera. Tú eres uno de ellos en Atlisco. Así es. El tema salió por lo que hace una semana comentamos del linchamiento en una población en el norte del estado de Puebla, en la Sierra Norte, entre los municipios de Chignahuapan y pues Huauchinango, ahí en un pueblo perdido que ahora Google Maps ya le pone ahí el sitio de los linchamientos, imagínate nada más. El tema sale porque hace unos 4 semanas, 6 semanas quizá, el presidente municipal de Zacatlán, José Luis Márquez, dijo que han aumentado los asaltos, la inseguridad, los homicidios dolosos, los robos a pues, los turistas. El tema también sale porque los presidentes municipales de los pueblos mágicos se están quejando de que sus pueblos están empezando a recibir al crimen organizado, o el crimen organizado se ha manifestado, o algo que pareciera ser el crimen organizado se ha manifestado. Entonces Miguel me dice, oye, ¿cómo ves si charlamos con este hombre que se dedica a hacer recorridos por los pueblos? Sí. Las experiencias que hay en esto, y un asunto que me pareció muy interesante, Germán, dice Miguel Quiñones, dice, mira, dice que él cuando hace sus recorridos lo primero es presentarse con todos los actores, con los ciudadanos, con los mandos, pues para que sepan quiénes son y no les vayan a hacer algo. Y dije, oye, esto es como el derecho de piso, como el anunciar, oye, yo vengo en son de paz, aquí traigo mi bandera blanca, no vengo a hacer negocios con la gasolina, con el huachicol, con el aguacate en el caso de Michoacán, ¿no? Qué sé yo. Cuéntanos tus experiencias y qué tan cierto es esto de que la inseguridad está prevaleciendo en los pueblos mágicos, Germán Güerich. Gracias, pues qué gusto saludarlos. Les quiero decir que efectivamente, antes de realizar algún recorrido, lo que hago yo es avisar precisamente a personas de la comunidad, del pueblo. Esto es pues una experiencia que yo he tenido desde mucho antes de que entrara al Consejo de la Crónica. Ya venía yo escribiendo, ya venía yo visitando a las comunidades. En Atlisco estamos hablando de que pues son 11 juntas auxiliares, hay colonias urbanas y semiurbanas, hay inspectorías, hay rancherías, pero de las inspectorías estamos hablando de más de 70. Y aparte, pues hay comunidades tanto en el Aro Poniente como en el Oriente, el Norte y el Sur, pues unos cercanos al volcán Popocatépetl, San Pedro Benito Juárez, Agrícola Ocotepec, Huachocuapan, Coyula, San Miguel Ayala, y del lado del Tenso está, pues pasando el Tenso, San Diego La Mesa Tochimilcingo, que es otro municipio, pero ya de Atlisco también tenemos Xonacayucan, San Jerónimo Caleras, tenemos un San Jerónimo Caleras aquí en Atlisco, y también tenemos San Esteban Suapiltepec, que serían los más lejanos, hacia el sur con Huaquechula, que también voy para allá, Tochimilco, la Magdalena Yancuitlalpa, en el caso de Tochimilco, Tochimizolco, San Miguel Tecuanipan o Huaquechula mismo, y hacia este lado, pues San Agustín, Los Molinos, Tolometla, Santa Lucía, Cosamaloapan, Santo Domingo, Atoyatempan. ¿Por qué menciono las comunidades? Porque es precisamente a los lugares donde voy, donde aviso, porque aunque ya tenía yo la experiencia de que les avisara yo a las comunidades o personas que hay allí, inclusive presidentes auxiliares, inspectores, para mayor seguridad del grupo en el que va conmigo y que sientan también la confianza de que hay seguridad, pero hoy con mucho más razón, porque efectivamente hemos encontrado, lamentablemente, no solamente en Atlisco, sino en otros pueblos mágicos. Ahí están las gráficas, los informes de la Fiscalía General del Estado, en donde pueblos mágicos como San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Huauchinango, Zacatlán, Chignahuapan, el mismo Atlisco, efectivamente ha ido incrementando la delincuencia, y es mejor avisar con las comunidades. ¿Tú has tenido problemas? Hasta ahorita ninguno. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero sabes de alguien que sí los ha tenido.
Sé de personas que han sufrido robo de autopartes en el centro histórico de Atlisco, sobre todo autopartes, asaltos personalmente. Sí, sí ha habido casos, algunos, pero detenciones de vehículos de turismo en Atlisco hasta ahorita, gracias a Dios, no. No. No hemos tenido esa experiencia lamentable como en otros pueblos mágicos, como sucedió allá en Cuetzalan, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí hubo un caso muy famoso hace como 2 años o 3, Es de unos correcto. turistas que asaltaron y les robaron y creo que mataron a alguien. Y los asaltaron, etcétera. Y no era gente de ahí, sino era una banda de Hidalgo, del Estado de México, de otra parte. Es Pero correcto. sucedió. Pero para que se den cuenta que uno que lee y que está uno en el medio, tiene que uno estar pendiente también de todas estas situaciones que se viven. ¿Cómo reciben los habitantes de los pueblos que has mencionado que un cronista, que un guía, que un conductor de grupos especializado en la historia regional en Atlisco llegue y les diga, oiga, vengo a esto? ¿Cómo lo reciben? Porque hace muchos años tú tenías que pedirle permiso al mayordomo para poder entrar a las iglesias, Sí. no al sacerdote, al mayordomo. Al Y no fiscal, podías, sí, al mayordomo. fiscal, y no podías tomar fotos dentro de las iglesias porque te metías en una bronca tremenda. El antecedente es que había por ahí algunos investigadores, historiadores, bazareros, compradores de arte religioso que tomaban fotos para saber si las piezas tenían comercio o no y las enseñaban a los presuntos pues compradores. Entonces, por eso es que no te dejaban sacar fotos, no por otra razón. Pero ahora, en estos tiempos de la posmodernidad, de lo digital, ¿cómo lo recibe la gente? ¿Qué expresiones hay? Bueno, 3 cosas tengo que considerar en este tema. 1, las intenciones que tenga la persona. Es fundamental. Si a uno no lo conocen, eso es también importante y viene la segunda parte, la intención con el conocimiento. Si a uno no lo conocen, pues es difícil que lo dejen entrar a veces, ¿eh? Por eso que estás hablando, porque me ha tocado experiencias en donde efectivamente sale la persona, te pregunta quién eres, a qué te dedicas. En mi caso, ha sido sencillo porque aquí en el caso de Atlisco y la región me conocen ya. Y eso ha facilitado no solamente la confianza, sino la interacción con ellos y obviamente la intención, que ya saben que en mi caso es simplemente promover el lugar, los aspectos naturales, arquitectónicos, gastronomía, fiestas, tradiciones, canciones, inclusive leyendas, pues por la intención y el conocimiento, afortunadamente en Atlisco y la región se me ha facilitado, en mi caso, entrar y no ha habido ningún inconveniente, ¿verdad? Porque efectivamente cuando llega gente extraña al pueblo, cuidado, lo empieza uno a malmirar, lo empieza uno, sobre todo porque... Eso es lo que le pasó a este joven Picasso. Sí, En el WhatsApp, roba coches, roba niños y se armó el escándalo y le costó la vida. Y aparte ya habían circulado un WhatsApp, ¿verdad? De otros lugares en donde decían que hay que tener cuidado con las personas extrañas, etcétera. Efectivamente hay que tener precaución y por esa razón, y viene el tercer aspecto, avisar antes de entrar a un pueblo o comunidad. Siempre es recomendable avisar y sobre todo, si hacerse acompañar de alguien. Por esa razón parto lo que tú me decías, ¿no? ¿Cómo es que llego? ¿Cuál ha sido mi experiencia? Avisar antes, a pesar de que ya me conocen, pero siempre se me ha dado esa situación de avisar a la gente para que sepa con quién voy también, quiénes somos, cuántos somos, el tipo de vehículo que llego a llevar con la gente, ¿verdad? Si son particulares, si es unidad de transporte, etcétera, para que facilite más la convivencia con las personas. Porque te puedo decir que todos los lugares donde he ido, gracias a Dios, no ha pasado nada ni va a pasar, primero Dios, porque he tenido la precaución de decirle a la gente con quién voy, a qué horas voy, qué día voy y sobre todo qué lugares voy a visitar, porque nunca falta también por la desconfianza y tienen razón algunas comunidades, porque luego tienen el ganado, los chivos, las vacas, los caballos, las mulas, los borregos,
el mismo campo sembrado, ¿verdad? Que tienen ahí sus mazorcas, sus árboles frutales, aguacates, limón, etcétera, etcétera, que si uno no lo conoce ni se meten uno al campo, a sus terrenos, pues obviamente, pues tiene uno que avisar, ¿no? Eso ha pasado a veces. Entonces, estas tres cosas, estos tres aspectos he cuidado, ¿verdad? La intención, la confianza y el avisar. ¿Y qué opina la gente cuando llega uno? Pues fabuloso. El consumo es fundamental en cada una de las comunidades. Ejemplo, cuando llegamos a San Diego La Mesa, Tochimilcingo, pues vaya, el mezcal es riquísimo, ¿verdad? El de sabor, el espadín, el papalome, pero vaya, más rico es cuando se siente esa confianza, decirle a la gente, aquí está lo que vende la gente, órale, ahí está el producto y adelante, ¿no? Cuando vamos a Huaquechula, cuando vamos a Tzihuacán, a los Amarantos, cuando vamos a San Pedro Benito Juárez también, ¿verdad? Lo que ¿Qué vende comes en Huaquechula? Ay, pues mira, está riquísimo desde el pan el mamón, no sé si lo conozcan en época de Día de Muertos, ¿verdad? Riquísimo, hasta los ricos chilates, los frijoles, el atole, los panes también de leña, los tradicionales, las memelas, las picaditas, y luego se hacen los chilates también riquísimos. Vaya, Te falta una cosa que solo la hay en Huaquechula. ¿cuál de todas? Los tamales rellenos de ayocotes refritos, Ok, que son los tamales de Todos Santos. bueno, eso en Todos Santos. Eso es espectacular. Bueno, pero es que vaya, hablar de gastronomía en nuestra región es. Sí, pero vamos a hablar de inseguridad primero. Bueno, pero O sea, espérate, hago un comercial. En el- Ashokopan hay sí, en Axocopan el me vino a agua. la mente, pero ahí te faltaron los tamales de cominos. Sí, claro, claro, y que a los 2 días se hacen fritos, son unos tamales Ay, chiquitos, sí, pero una son riqueza, deliciosos. exactamente. Pero Pero mira, bueno, en Todos Santos, cuando puedas, sí, los de claro. ayocotes solo los hacen en Huaquechula, solo ahí Ok, los hacen. Te digo porque perfecto. parte de mi familia viene de ahí. No, pues fabuloso, pero mira, Éramos dueños del panteón que está en el convento, porque todas las lápidas decían Hernández. tengo que ir contigo para hacerte la crónica. No. Yo Pues gané mira, un premio hace muchísimos años, en 1974, gané un premio de periodismo con un reportaje sobre el convento de Huaquechula, imagínate. Todavía no había la carretera que hoy hay. apenas fui, ¿eh? Ves que vino representantes de la embajada norteamericana Sí. y entregaron una parte de restauración de parte del claustro bajo y alto Sí. del exconvento. Maravilloso, en fin. Pero bueno, y otro tip, Huaquechula de allí son nuestros padres mayores, de los de Atlisco, pero bueno, ya será. Claro, pues si Huaquechula fue más importante que Atlisco, digo, en la familia se decía eso, ¿eh? Viene que el asunto de Cuauquecholan, que es el nombre. Huaquechola, pues era donde se formaban los ejércitos para ir a las Iberas, a y Centroamérica. De ahí es viene el correcto, famoso el códice de Huaquechula, que así estuvo es. expuesto muchos años acá en un museo, no sé dónde estará ahora. Pero Y eso, o sea, hay una historia en relación a Huaquechula que, bueno. es fabulosa, pero bueno, imagínate toda esta experiencia cultural, gastronómica, se puede echar abajo por la inseguridad. Claro. Retomando el tema, ¿no? Claro. De que de nada sirve que tengamos todo este gran, pues, patrimonio natural inclusive, ¿verdad? Tenemos ríos, el Nejapa, el Cantarranas, el El Aguzó. Cantarranas, ese es fundamental porque a partir de ahí cambia el clima en la microrregión. Sí, Antes de cruzarlo es una temperatura, cruzando el río es otra temperatura. ¿Por qué? Sepa la fregada, pero así es el tema. y tenemos afluentes de nacimientos de agua en Metepec, aquí en Ahuehuete, en Axocopan, allá en Tochimilco, pero de nada sirve tener todos estos elementos naturales, culturales, gastronómicos, si hay inseguridad. Y yo creo que aquí ya viene un tema complicado. Atlisco no escapó a la inseguridad. Habrán de recordar que hubo también, y fue un asunto nacional, de 9 personas que ejecutaron aquí. Que no eran de ahí, pero bueno. Pero tú no has percibido esa inseguridad, o sea, no te ha En mi tocado caso, nada, estás previendo.
Sí. ¿Cómo se comportan los turistas? ¿Cómo se comporta la gente que te busca para que los guíes en los recorridos? ¿Tienen temores? ¿Te ha bajado el número de personas en los recorridos? En mi caso se ha mantenido, gracias a Dios. Te hablo de que tengo una marca que se llama Vive la Crónica, así Ajá. se llama, y está en fanpage e Instagram, los invito a que la consulten. Y a través del teléfono que doy de contacto se comunican conmigo. He recibido gente extranjera, gente nacional, gente de Puebla o familias de Atlisco, de atlisquenses que están en Estados Unidos sobre todo y se vienen aquí a pasar vacaciones. Y en todos los casos no he tenido una baja, se ha mantenido afortunadamente y en temporadas altas sube. Y cómo es el ambiente, pues vaya, es fabuloso. Hay una sinergia, hay un clic entre los habitantes de las comunidades con las personas que llevo, porque hay una interacción y tanta es la confianza a veces que les llegan a regalar algunos productos inclusive, ¿no? Y les dicen, cuando quiera usted venir de nuevo aquí, lo esperamos, pero por esta confianza que se ha generado, este buen ambiente también, y obviamente con respeto a su idiosincrasia, a sus tradiciones también. Cuando voy con ellos, les digo, pues los que vean ustedes, lo que hagan ellos, hay que respetarlos, ¿verdad? Porque es su Claro, identidad, claro, es su cosmovisión, claro, su manera de ver las cosas. claro. Y esto me ha llenado de satisfacción para decirle a la gente que en mi caso, en Vive la Crónica, pues ha sido fabuloso la experiencia. Don Miguel Quiñones, pues conoce personas, A ¿verdad? ver, En donde Miguel, estás No, muy no, yo, callado y eso me preocupa porque o te vale madres el tema o no entiendes. al contrario, yo cuando no sé, procuro escuchar para aprender. De todo lo que están hablando, no tengo ni la más remota idea, pero me encanta aprender. Por eso, y sí tengo amigos que no han hecho, creo que una, han hecho varias excursiones contigo y han recorrido y salen muy contentos, hablan de tu gran conocimiento sobre el tema y la verdad, pues de ahí salió esta plática, de platicarme lo que ellos habían tenido como experiencia y además aunado a este clima de inseguridad que estamos viviendo y que la verdad es preocupante para todos. sí, Pero no, yo no soy de la región, entonces no puedo hablar como habla el interfeuto. No estoy en el panteón de los Hernández. Oye, no, yo conocí Huaquechula ya grande, de ahí vienen mis abuelos, bueno, mi pues abuelo paterno nació ahí, toda la familia de los Hernández Cruz, mi tía Marina, mi tía Marcianita, los Vargas, o sea, mis raíces por el lado de mi pues, abuelo paterno están ahí en Huaquechula. Entonces, cuando yo conocí Huaquechula y vi tantísimas lápidas del siglo XIX, donde está el apellido Hernández o el apellido Cruz, dije, pues somos dueños del panteón, mano, y en el convento. tenemos que ir a Huaquechula nuevamente, ¿eh? Está muy cambiado todo eso. ¿Cómo se llamaba el cuidador que estaba ahí por el INA? El viejito que ya tenía una diabetes tremenda, ya casi no veía. Mira Que que ya hay vivía otra. en la esquina, en la esquina que hay una tienda a la vuelta del pues, convento, junto a una casa que Piñaolaya quiso convertir en no me acuerdo qué cosa, que por suerte no lo hizo. Ahí vivía él y vivían sus hijos, que sus hijos se dedican a la construcción de los altares de Todos Santos. Y el viejito, no creo cómo se llamaba, por ahí tengo algunas fotos de él de hace muchísimos años, era el que cuidaba el convento ahí, los pasillos. No, buenos recuerdos. No, pues cuando gusten ir y vamos, allá tenemos al buen amigo Silverio, Ese no lo conozco. descendiente de esta familia que hacen los grandes altares, ¿eh? Entonces, cuando gusten, allá tiene el páramo de los duendes, se los recomiendo también. Mira. Y pero ya fui apenas y hay otra persona allí en el exconvento. Sí, pues ya el señor ya debe haber muerto hace años. Así es, pero tradiciones como la Santa Cruz, los altares, etcétera, es El fabuloso. cacahuate, no sé si se siga sembrando el Se sigue sembrando el cacahuate. cacahuate, la jícama. Por ahí hay un monumento o una calle que se llama General Francisco Hernández Domínguez, o alguna Fíjate, placa. Ese era mi tío. Y Francisco como Hernández. Hernández Domínguez, y como él fue el fundador del PNR,
Fíjate, nada más estamos hablando de la prehistoria del PRIMA. Partido Nacional Revolucionario. Él era militar y fue diputado por el PNR, imagínate. Y entonces llevó el agua. Hay una toma de agua en la entrada de Huaquechula. Y ahí él, cuando llegaba ahí se paraba y veía que el agua estuviera funcionando y todo, y lo recibían con cohetes y con... No, una cosa impresionante. Y yo decía, no, pues sí somos dueños de Huaquechula, y mi tío entra aquí como presidente. Oye, ahorita que tocas el PNR, ¿sabías que en Atlisco vino Lázaro Cárdenas a poner paz y orden entre la CRON y la CTM? Sí. Entonces, Es una historia interesante, sí. Interesantísima. Claro. Pues todo esto que estamos comentando y más, y las personas que conoce don Miguel Quiñones, que les he dado recorrido y que viene próximo recorrido, pues hemos ido a Nejatengo, hemos estado en el centro Nejatengo, ¿verdad? Ahí en una excelente hacienda, propiedad también de los Maurer, de uno de los Maurer, padrísimo está la hacienda, hemos ido allá, fuimos a Santana y Yancuitlán. Oye, ¿todavía se puede visitar Raboso? Todavía se puede visitar Mi Raboso. abuelo nació ahí, en Raboso. Mira, tenemos que ir, No, nos vayan a cobrar lo que quedó a deber. No, y déjalo. ¿Cómo ve, don Miguel? No, que en todas partes se mejor vivimos de las leyendas. No. Vaya. No sé que me vaya yo a encontrar algún tío ahí, alguna gente que yo ni enterado estaba. No, pues, ¿qué te cuento? Cuando vinieron unas personas de las personas que conoce don Miguel Quiñones, familiares de una de las familias aquí de Atlisco, de una gran hacienda que es la de Temestepec, claro. allá, pues ya me empiezan a recordar, ¿verdad? Oye, Germán, ¿y qué hay de esto y qué hay de otro? Pues resulta que uno de sus familiares viene siendo familiar de una de las familias más antiguas de Atlisco, que son los Ábalos. Y es de la familia de los Maurer, emparentaron, ¿eh? Claro. Pablo es de don Pablo Maurer Ábalos, su familia, su descendencia. Correcto. Por ahí tengo unos telegramas del 20 de agosto de 1924, por ahí, que mandó don Pablo a mi abuelo y a mi abuela felicitándolos por su boda. Mira, fantástico. Ahí te saluda don Pablo, estoy a vivir acá. No, pero yo te hablo del papá, ok. O sea, 1924. Sí. No del que ya después se metió en el vino y todo ese rollo. Ok. Ese es heredero. Sí. Era el dueño de Raboso. Fíjate, sí. Pues, ¿qué te cuento? Volviendo a eso, pues cuando vienen las personas acá y encuentran familiares acá, descendencia que viene desde el siglo XVIII, los Ábalos. Claro. Pues esto enriquece todo esto y por esa razón hay ese clic, esa confianza de seguir preguntando, oye, ahora vamos acá, ahora vamos allá, llevamos al Cerro de San Miguel, los llevé al Cerro de San Miguel, pedimos permiso, por ejemplo, al INA, a la persona que está aquí del INA, para que nos diera una explicación de los entierros ahí prehispánicos, de las vasijas, de todo lo que hay. Eso es fabuloso. Cuando hay confianza, cuando hay este conocimiento, inclusive esta relación con personas de ellos y se pide permiso, entonces uno previene esa inseguridad. Y eso es fabuloso, Jesús Manuel. Eso es fabuloso. Interesante. ¿Cómo ves, Miguelón? No, pues es que es historia pura. Y yo tengo idea de que me platicaban de que precisamente muchos de los abarroteros de Puebla se generaron en Atlisco, que eran el centro de distribución de los abarrotes de aquella época. Era el sitio donde se concentraban los granos y se concentraba el comercio de Guajuapan, Acatlán y Zúcar, claro, en Atlisco, sí. Pues les quiero decir efectivamente. De ahí vienen los Abascal, de ahí vienen los Alonso, de ahí vienen los 10. Maurer, 10 no sé si vino de Atlisco. Sí, don Fernando trabajó ahí y ahí puso su primer negocio. De ahí viene. Pues, ¿qué les cuento? Personas que fundaron la ciudad de Puebla, los fundadores de la ciudad de Puebla, en el siglo XVI, vinieron a fundar también aquí Atlisco y se vinieron acá. Por aquí, en 1531 estaban fundando toda la ciudad de Puebla, en 1532 ya estaban colonizando el valle de Atrisco.
le mencionaban de Atlisco. Atlisco de las flores, donde reina la hermosura, donde visten de zancón para no recoger basura. Eso yo lo escuchaba de niño. Y famosísimo precisamente de las flores, porque sigue habiendo, fíjate que Fray Torillo de Benavente Motolinía llegó a afirmar en sus memoriales que por 3 características era Valdecristo. 1, por abundancia de rosas. 2, por abundancia de árboles frutales. Y 3, por abundancia de agua. Y decía que debía haber, por eso debe ser llamado Valdecristo, porque es el paraíso. Ese era el nombre original, ¿no? Valdecristo. Una de sus, Valle de Cristo. Unas de sus denominaciones, porque fuimos llamados Cuauquecholan, Huehuecuauquecholan. Antes de la llegada de los españoles. Antes de la llegada de los españoles, porque han de saber que Diego de Ordaz, el capitán de Hernán Cortés, uno de los primeros europeos que ascendió al volcán Popocatépetl, en que en su escudo de armas está el volcán Popocatépetl. Y que le mereció un título de la realeza española. Y tenía tierras y labranzas aquí. De hecho, aquí se da la repartición de tierras para los españoles que fundaron Puebla. Aquí se viene en el 5 de diciembre de 1532 a hacer la repartición de tierras. Y por lo tanto, pues se maravillaron de todo lo que había acá, de ese Atlisco, y obviamente el Atlisco, el Valdecristo era una de las denominaciones. Antes, te digo, se denominaba Cuauquecholan, Huehuecuauquecholan, Acapetlahuacan, Valdecristo, luego vino Villa de Carrión. Villa de Carrión, Villa de Carrión, fundada el 22 de septiembre de 1579. ¿Sabes a qué horas? Pues sería al mediodía. Hay un libro excelente que es del profesor Héctor Silva Andraca. Claro, falleció hace muchos años, yo tuve el gusto de conocerlo. Y fue en el diario Cambio. Y fíjate que fue maestro de una de las personas que les he dado recorrido apenas. Te oigo. Sí, adelante. Y hay un libro que se llama Atlisco en la macrohistoria, se lo recomiendo, lo he encontrado allá en el Jardín de los Sapos, todavía vendiéndolo, don Miguel, cuando he ido a chacharear por allá, por Puebla, el Jardín de los Sapos, he encontrado algunos libros interesantes, algunas bibliografías de Atlisco, y uno de ellos es Atlisco en la macrohistoria. Hay 2 ediciones, las de 1974 y otra de los años 80, y en ese libro narra precisamente la fundación de la Villa de Carrión, hoy ciudad de Atlisco. Esto lo compré hace muchos años, no sé si se ve ahí. Sí, se ve, dice Metepec. Era la etiqueta sí, pues, que le ponían a la producción textilera de Metepec, de la fábrica de Metepec. Esta era la etiqueta. Fíjate, CIASA, la compañía industrial de Atlisco S.A. Ahí está, CIASA. Así es. Ahí lo dice, CIASA. Así es, una asociación. El tamaño de la etiqueta, ¿eh? Fabuloso. Sí. Oigan, les quiero decir que Metepec se funda en las tierras de la antigua hacienda de Metepeque. Así lo menciona el maestro Samuel Malpica, el exrector de la UAP, y que él, pues, es un investigador, fue un investigador de... Sí, él se metió mucho en esos temas pero hay una producción en la UAP interesantísima de las investigaciones de los terratenientes y de los industriales. Es correcto. Muchos de ellos asentados en Atlisco, pues ahí hay muchas fábricas que, bueno, ahora ya no funcionan, pero en su momento fue una zona importantísima. No, pues es que la vocación textilera de Atlisco, pues, empezó aquí en la fábrica La Luz del Siglo, en el siglo XIX, y después esos terrenos que era el rancho de Chapulapita o el rancho de Chapulapa, se funda después la fábrica de La Concha, una de las antiguas, de las 7 que le dieron gloria aquí a Atlisco, de las 7, la fábrica, el Volcán, el Carmen, La Concha, la Carolina, los Molinos, y a esos lugares he llevado a la gente, ¿saben? Las he llevado con estas características que les he dicho ya hace rato, y la gente ha quedado maravillosa, y cuando conocen
esta historia textil de Atlisco, su vocación, nuestra vocación que por la que atravesamos esa vocación económica después de haber tenido la agrícola, luego la textil y que se complementa hoy con la turístico comercial, pues por eso yo invito a todas las personas, ¿verdad?, a que si somos de Atlisco tratemos bien al turista, ¿verdad? Porque de eso nos vivimos muchos de nosotros, ¿verdad? Apenas pasó la Oye, feria del mezcal y el pulque también, ¿no? y retomando el asunto de la inseguridad, hubo épocas en las que era muy difícil también visitar Atlisco por los pleitos de los sindicatos. Sí. Había también matones que llegaban de la zona de la carretera de Cuautla y Zúcar de Matamoros, de esa parte de por ahí. En la época de Jenkins no era muy seguro caminar por ahí, por esos rumbos, pero la gente de la región es violenta. Es No gente, los que llegan de fuera. así es. No, es gente noble. Es gente noble. Es gente muy noble, que te invita al taco de tortilla con sal y chile mordido, tal cual como te lo estoy diciendo, y sus frijoles, sus ayocotes, y yo que he ido a San Pedro Benito Juárez, te digo, en las noches, en la mañana o en la tarde, dependiendo, ¿verdad? O que he ido aquí a Coyula, que está rumbo a la carretera para Atzizihuacán, o el mismo Atzizihuacán, o San Juan Amecag, o Acteopan, fui a Acteopan, por ejemplo, apenas, la gente que te convida del pozonqui, su bebida tradicional, el cacao, ¿verdad? Algunos le conocen, claro. ¿verdad? Sí. Te estoy hablando de lugares que vaya, lamentablemente, por algunas circunstancias, ¿verdad? Se ha mencionado, pero lugares donde voy, Acteopan, Cohuecan, Tepemachalco, Atzizihuacán, Huaquechula, sus juntas auxiliares, por acá Santa Isabel, Cholula, Nealtican, fui a Los Frailes, a la zona arqueológica de San Jerónimo, Tecuanipan, por si no sabían, hay una zona arqueológica ahí en Tecuanipan, Nealtican, que ves que hubo la bronca de los pozos también de agua en su momento con Bartlett, San Nicolás de los Ranchos, me fui al ombligo del volcán Popocatépetl con los de Xalixintla, por ejemplo, y en todos esos lugares que te acabo de mencionar hay gente noble, gente buena, y que por algunos, ¿verdad?, que vienen de fuera quizá, pues en algunas zonas o municipios o localidades, por ahí no falta el negrito en el arroz, que llega a manchar lamentablemente con alguna nota, pero ya te he dicho los lugares donde voy, donde he ido, donde me convidan, nos comparten lo que comen, ¿verdad? Lo que hacen también, y gracias a Dios, pues hemos encontrado gente buena, gente noble, gente trabajadora también, que quiere y ama su tierra, que te invita a pasar inclusive a sus casas, ¿verdad? Que es lo más fabuloso, ¿no? Y aunque sea en tierra, ¿verdad? Algunos en petate, en sillitas de madera, en bancos, en troncos de árbol, ahí junto al jinicuil, junto al níspero, junto al guayabo, junto a la chirimoya. Vaya, es gente muy buena y noble que te platica de sus cuentos, sus leyendas, y que te platica también que en la época revolucionaria era difícil entrar a Xochimilco, por ejemplo, ¿no? Cuando llegaban los revolucionarios a esconder a las mujeres y a los niños, ¿verdad? Porque se las llevaban, vaya. O sea, lo que estamos viviendo ahorita, quizás algunos temas de inseguridad, no es nuevo, ¿verdad? En algunos momentos históricos, como en la revolución, como en la época postrevolucionaria, inclusive en la época textil, en los enfrentamientos que hubo, que tuvo que venir el mismo Lázaro Cárdenas, ¿verdad?, a poner paz y orden. Pero eran otras razones de inseguridad, cuando la leva, cuando un tío mío, un Muñoz, casado con mi tía Josefita Hernández Domínguez, fue maestra rural, imagínate. Mira, qué lindo. Maestra rural, hermoso. Sí, de Huaquechula. Y se casó con un señor Muñoz, tuvieron una hija que se llamaba Teresita, que nunca conoció varón, según mi tía. Ok. Muy bien. Se vale, se vale. Y era famoso, no me acuerdo cómo se llamaba. Muñoz era el apellido, ya sus descendientes ya murieron todos. Era famoso porque tenía muy buena puntería. Mira. Y entonces le encargaban subirse a la torre de la hacienda, de la casa, de la no sé qué, para ver
si llegaban los de la leva, si llegaban las Fuerzas Armadas, y disparaba y le pegaba la campana de la iglesia. Imagínate nada más eso. Cuando te contaban esas historias de niño decías, no, espérate, pues, pero ¿cómo desde allá hasta acá? Pues sí, Pues sí. era la fama del tío, man. A eso se dedicaba, pegarle a la campana. Man. ¿Qué te cuento? Fui a San Pedro de Juárez y encontré en una campana un agujero de una bala. Pues es de mi tío, man. No voy contigo, me la vayan a cobrar. No. Pero también te cuento que por estas situaciones, en sus momentos también históricos de Atlisco, se construyeron los famosos garitones. Tú llegas a la hacienda de los Maurer, la hacienda Sí, San Mateo, sí. tiene su torreón, su garitón, ¿verdad? Que le llamaban con sus correcto. mirillas. Que se ven, algunos de ellos se ven desde la carretera todavía en algunos casos, algunas haciendas. Así es, o qué te cuento, llegas aquí al centro histórico de Atlisco, a media calle del Zócalo, pasando la Constitución, llegando a una de las fachadas de entrada al exconvento del Carmen, está un pequeño torreón también, era donde estaba asentado el ejército, ¿verdad? Para vigilar, para tener seguridad en el volcán, en la hacienda, en la antigua fábrica del volcán, donde están los señores Migoya, que también les mandamos un cordial saludo y me recibieron con mucho cariño. Pues me cuentan que llegaron allí en época revolucionaria, ¿verdad? Y que tuvieron que construir también sus miradores para precisamente su torreón, sus áreas de vigilancia, ¿no? Para defender también la fábrica antiguamente, ¿no? Y qué decir, en la fábrica La Carolinas, ¿ustedes la conocen? Y yo sí la conozco, sí. Bueno, hoy es salón de eventos, etcétera. Sí. Bueno, pues tiene su torreón, su garitón, ¿verdad? En donde hay mirillas de vigilancia. Sí. Y eso habla que en todo momento, pues la seguridad se tiene que cuidar, se tiene que resguardar. En su momento, cuando fue, por ejemplo, la lucha armada de la invasión norteamericana en 1847, porque por eso Atlisco es heroica también por la defensa que se hizo el 19 de octubre de 1847, pues llegaron los norteamericanos y también hubo balazos, ¿no? ¿Y qué decir del 4 de mayo de 1862, cuando precisamente son detenidos una parte de los conservadores, ¿verdad? Por parte del Ejército de Oriente aquí en Atlisco, y por eso es famosa la batalla del 4 de mayo, antes del 5 de mayo, que hay dos versiones, uno la de escrita, que el enfrentamiento se dio aquí por los molinos, y otra aquí por la oral, que narra que se dio el enfrentamiento aquí también por la hacienda La Trapera. Entonces estoy comentando algunos acontecimientos inclusive históricos en donde Atlisco tenía que tener seguridad, había que resguardarse para evitar precisamente sufrir alguna situación lamentable. ¿Qué les parece? ¿Qué le parece, don Miguel? No, interesantísimo. Yo me estoy quedando mudo, o sea, es un tema que no conozco de nada prácticamente, aunque sí era asiduo visitante de Atlisco, pero es impresionante la historia que tiene Atlisco, que no creo que se le dé la importancia que realmente tiene. Exacto, y que desde la época prehispánica pues ya había enfrentamientos también, eran las famosas guerras floridas, ¿no? Claro. Y en donde pues para dar esta situación de tomar a los prisioneros y llevárselos en sacrificio algunas veces, en otras para el estatus también militar por parte de los atlixcas también, ¿no? Conocidos así, aquellas personas que vivían aquí en el valle de Atrisco o Atlisco, como le llamaban los españoles, ¿no? Y pues en cada época, en cada momento histórico de nuestro valle, hemos tenido situaciones, ¿verdad?, en donde había que tener seguridad, en donde había que resguardarse, pero en todo momento la sociedad civil nos hemos unido. Les quiero decir que, por ejemplo, aquí en la colonia donde vivo, Francisco y Madero, pues estoy en un grupo de vecino vigilante. Tenemos nuestro grupo de WhatsApp, ¿verdad? Y a través de este grupo de WhatsApp, pues hay comunicación para ver si viene alguien, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó en el linchamiento? El grupo de WhatsApp, alguien dijo, allá andan roba niños, y se armó el desmadre. Así es. Y aquí ya viene también el buen uso que se le haga a la red social, ¿no? Ese es el tema de fondo. Así es también, ¿no? Y depende también de uno, o sea, es recíproco.
tanto los que vienen como los que estamos, pues tenemos que estar precisamente siempre con nuestra bandera blanca, bandera de paz, ¿verdad? Pero también en comunicación constante para que logremos mantener pues un ambiente seguro, un ambiente en donde, en mi caso, que en donde van niños, donde van mamás, donde van abuelitos, donde van personas de tercera edad, donde van jóvenes, donde van todo tipo de edades, ¿verdad? Pues se sientan con esta confianza y esta seguridad de ser acogidos por gente aquí de Atlisco, de nuestro pueblo mágico, y no solamente de Atlisco, sino de cualquier pueblo mágico, porque habla bien de nosotros. Y viene la invitación también para que nosotros que somos prestadores de servicios, que pagamos nuestros impuestos también, ¿verdad? Pues con la autoridad en turno, sea de cualquier color, ¿verdad? Estemos colaborando en comunicación a nivel municipal en su momento, y estos tengan comunicación a nivel estatal y estos a su vez a nivel federal, para que haya precisamente una comunicación, ¿verdad? Llegó el momento en donde la autoridad, en su momento aquí en Atlisco, por ejemplo, llegó a tener comunicación con el mismo ejército, ¿no? O con la Guardia Nacional en su momento, independientemente del color, ¿verdad? Oye, ¿y cómo los apoyan o qué relación o qué facilidades les da el gobierno del estado? La Secretaría de Turismo, me imagino, tendrá que ver en el tema. ¿Hay conexión, hay contacto, hay apoyo o Sí, hay ustedes a la comunicación, buena de vaya. Dios? Esto es muy importante y fundamental, y esto porque cuando, no, voy a decir algo que yo creo que en todos los pueblos mágicos se da, cuando los que somos de aquí del municipio, de nuestro lugar de origen, ¿verdad? De nuestra ciudad, vemos algo ya extraño, decimos hasta aquí ya basta de muchas cosas malas, pues hay que unirse, ¿no? Lo que hemos hecho y lo que han hecho otras personas también, ya lo he visto en otros pueblos mágicos, es ir con la autoridad en turno. Estos a su vez se comunican con la autoridad estatal o federal para tener mesas de trabajo, mesas de diálogo, ¿eh? Y por esa razón vemos que ha habido rondines en su caso del ejército en su momento con la Guardia Nacional, con la policía estatal o con la policía municipal en momentos importantes, ¿eh? Y esto motivado también por la gente, que nosotros hemos dicho, ¿saben qué? Pues no la chiflen que es cantada, de ahí vivimos, queremos seguir recibiendo al turismo, queremos seguir teniendo paz y armonía, pues hay que unirse. Y ha habido mesas de trabajos, yo recuerdo desde Escuincle, ¿verdad? Desde chamaco, desde los años 70, 80, 90, pues cuando la gente se ha hartado a veces de alguna situación, pues hemos exigido a la autoridad en turno, me he sumado también a marchas o manifestaciones pacíficas que hemos tenido para exigirle a la autoridad en turno de que pues basta de inseguridad, ¿no? Se acordarán que en su momento aquí fue muy sonado los secuestros que hubo en Atlisco en los años 90. Muchísimo. Y que se tuvieron que venir aquí el gobernador a sentar, ¿no? Con la Canaco en su momento, la Cámara Nacional de Comercio, me acuerdo de un Chavo Dávila, ¿verdad? Un empresario que en paz descanse, ¿verdad? Que por esta tradición empresarial que tenía, se preocupó junto con la Canaco y pues hicieron lo propio, se armaron de valor y dijeron ya basta. Vino el gobernador, se formó el Consejo de Seguridad Pública Ciudadano, ¿verdad? Y juntos, yo recuerdo que enarbolaron esta bandera de la seguridad, de basta ya de tantas cosas malas que pudiera haber aquí en Atlisco, y te estoy hablando de los 90s. Así como lo vio en su momento en los 90s, en los 70s y en los 80s, hoy en el siglo XXI, cuando decimos basta, nos hemos unido, nos hemos manifestado pacíficamente, por escrito inclusive hemos firmado algunos oficios en donde les decimos, ¿saben qué? Pues hay que comunicarse con el ejército, con la Guardia Nacional, y si ha habido rondines, ha intervenido la Secretaría de Cultura, les quiero decir que el actual secretario de Cultura Conoce bien la región. hay bastante, y cuando sucede, no solamente un asunto de inseguridad, cuando suceden, por ejemplo, cuando fue lo del terremoto, luego por los sismos, por los chats que tenemos un grupo de chat, preguntando qué pasó, qué ha habido, qué necesitan, qué requieren. Entonces, pues vaya, ha habido en mi caso comunicación y en otro caso de cronistas, vaya, en todo el estado, pues somos más de 150 cronistas en todo el estado, pues ahí chateando, ¿verdad?
de tú a tú para informar, para decir, ¿verdad? En el caso de cuando ha habido contingencia del volcán, cuando ha habido contingencia también de lluvias, y te estoy hablando por experiencias propias, pues hemos utilizado las redes sociales hoy en su momento para informar, para decir y para decidir y tomar decisiones en su momento, porque de eso nos vivimos, del turismo, y queremos que no solamente por la inseguridad, vaya, sino también por las contingencias que haya de terremotos, de sismos o de lluvias, pues la gente sienta la confianza de que nosotros informamos lo que hay en su momento, poder resolverlo, estimadísimo José Manuel. Jesús Manuel, perdón. Interesante, pues sí, realmente tenemos un pendiente, hay una asignatura en cuanto a la promoción turística regional. Todos los sitios que has mencionado, solamente la cabecera municipal es Pueblo Mágico, pero la magia se da en todas partes de esa región, es maravillosa. Y el tema de la seguridad, pues que es una responsabilidad de todos los ciudadanos, no solamente de las autoridades, sino de los ciudadanos que se den cuenta de si hay algún problema, ¿no? Denunciarlo, Sí, qué sé yo. sí, porque mira, todavía aquí tenemos la costumbre que en las comunidades cuando ven algo inseguro, tocan la campana. Tocan la campana, Tocan la claro. campana o el riel, vaya, literal. Y entonces ahí es donde luego, pues uno que va a esos lugares, ¿verdad? Pregunta, ¿verdad? Oye, ¿qué pasó? No, pues fíjate que vinieron aquí, que se robaron una vaca, ¿verdad? O un burro, ¿verdad? Una mula, un caballo. Ah, ok, y entonces pues ya uno se entera, ¿no? Y hay formas en donde las comunidades, ellos mismos, ¿verdad? Tocando la campana, tocando el riel, o las dedicatorias para que alguien que no sepa, es que tú pagas, ¿verdad? 3 pesos, 5 pesos, 10 pesos, ¿verdad? Y ahí hay un Ratson de estas bocinas grandotas que hay en un palo, ¿verdad? Y entonces ahí hacen dedicatorias, ¿verdad? En donde dicen, oigan, citamos a tal reunión para que vengan y tratemos el tema del agua, de la inseguridad, o del campo, de los ejidatarios, o de la iglesia, o de las fiestas. Y hay dedicatorias y a través de estas trompetas, ¿verdad? Estas Ratson grandotas, ¿verdad? En donde con micrófono en mano la gente se ingenia en las comunidades para precisamente cuidarse. O luego lanzan cohetes también, de repente, ¿verdad? Cuando la cosa se pone complicada, pues lanzan cohetes y entonces, pues es señal de alerta, de aviso, de decir algo está pasando. Y eso en el caso de los que nos dedicamos al turismo, ¿verdad? En mi caso a la crónica, que he sabido combinar la crónica con el turismo, me ha servido también para tomar experiencias y para decir, antes de ir a algún lugar, oye, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿O qué puedo ayudar? O mira, ahorita no voy, o mira, vente después, ¿no? Me tocó el caso, eso sí, y retomando una pregunta que me decías, ¿verdad? Si no te ha pasado que te han detenido, no me han detenido, pero sí me tocó el caso de saber que había un conflicto en una comunidad, y entonces yo hablé, porque quería ir con unas personas, ¿verdad? Y les dije, oigan, ¿qué pasó con tal pueblo, en tal pueblo? No, pues pasó eso. Oye, y me dijeron textual, no vengas ahorita, que nos resolvamos aquí nosotros y luego ya vienes, ¿no? Y entonces pasó el tiempo y ya después me permitieron ir, ¿no? Pero pues uno está en contacto y en comunicación porque tenemos cosas maravillosas. Tenemos petrograbados en la región. Sí. Es decir, tenemos estos grabados, ¿verdad? En piedra prehispánicos. Tenemos pinturas rupestres. En Huaquechula hay una piedra ahí, bueno, había, no sé si todavía estará En los límites de Huaquechula, en el Atzizihuacán. Zocalito, hay una piedra Ah, ahí bueno, sí, enorme. están las piedras ahí en el Zócalo, ¿verdad? Y tenemos también aquí la piedra escribida también, famosa, Ajá, sí. que está aquí en los límites de Coyula, de Atzizihuacán y Huaquechula, y que los investigadores de la UDLAP, pues en los años 80 vinieron acá y hicieron una investigación de la piedra escribida. Imagínate la responsabilidad de llevar gente allá que vean el rico patrimonio que tenemos prehispánico y que se encuentren lamentablemente con algunas situaciones de inseguridad, pues yo creo que no es justo, ni para los que estamos aquí, ni para los que vienen. Por lo tanto, lo que tú acabas de decir hace rato es fundamental. La sociedad, nosotros, ¿verdad? Debemos organizarnos, debemos tener comunicación con las autoridades en turno, sea de cualquier color, el que sea, ¿verdad? Sea mujer u hombre, para entonces poder prevenir
¿Qué es lo más importante? Aquí ya viene la recomendación básica para todas las personas. Prevengamos. Y la mejor manera de prevenir es la comunicación. Claro. Y por eso, pues los invito a que sigan viniendo a Tlisco, ¿verdad? Y a todas las comunidades, ¿verdad? Denominadas pueblos mágicos, para que disfrutemos en paz, en seguridad y en confianza y en familia, pues todo lo bonito y hermoso que hay acá, que es maravilloso. Antier, que llovió, aquí teníamos al volcán Popocatépetl, porque lo Sí, claro, tenemos se vería maravilloso. fabuloso, a 22 Claro, kilómetros en claro, línea recta del cráter del volcán lo tenemos. Y claro. entonces cuando la gente les digo, vamos al volcán, es porque vamos allá y toman sus fotos, se toman, ¿verdad? Ahí cerca de vaya, no de la nieve, pero sí se ve cerca la nieve, y entonces es fabuloso, ¿no? Y cuando vienen acá a la Tliscayol, al Huehuatlizcayol, la Tliscayotonte, a la feria de la cecina, a la feria del mezcal y el pulque, a la feria de la Nochebuena, somos un municipio, un lugar de fiesta, porque de eso nos vivimos también, ¿no? Pues queremos paz y ¿Todavía tranquilidad. siguen haciendo cecina de caballo? Todavía hacemos, haciendo cecina, buena cecina y de calidad, ¿eh? Oye, Entonces, pero es que durante muchos años yo sí he comido cecina de caballo y he comido cecina de burro. mira, O sí, sí, sea, sí, y yo también, me han ya no llevado hay a burros, muchos pero la lugares. cecina de burro era mejor que toda, era la mejor. Está en extinción el burro, ¿eh? Está en Sí. extinción este animal muy noble también de carga, ¿no? Fabuloso, pero te he de decir que la cecina, se hace buena cecina, se hace buen queso, se hace buena pata, se hace buena barbacoa también, barbacoa de hoyo. No, 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 fabuloso. Todo eso y más tenemos aquí en esta zona. Y cuando quieran venir aquí también a la zona del mezcal, vaya, lo hacen ahí vaya, en los hornos tradicionales y se siente ese sabor de la leña quemada. No, 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 es fabuloso, es fabuloso. Yo creo que por eso la gente quiere volver nuevamente aquí a este hermoso lugar. Muy bien. Pues Germán Huelet, muchísimas gracias. Ha sido un recorrido ilustrativo muy bonito. Para ti fue remembranza, cara. Comenzamos con la inseguridad y acabamos hablando de comida. Cosa rara con Miguel Quiñones que no se habla de comida. Que por Bueno, cierto, el próximo sábado, ¿no? La fiesta de San Juan. Ya viene la fiesta de San Juan y el Tequismanalco, ¿verdad? No, pero en España hay tradiciones en el orden de la gastronomía muy específicas, ¿no, Miguel? sí, sobre todo en la parte de Asturias es a la En parrilla Asturias. costillares completos y Sí, cajas de sidra. No sé cajas qué de es lo que se sidra. acaba de primero, pero todo en abundancia. No, pues Y qué desde bien. luego, los brincos sobre las hogueras y ya los que están muy borrachos se avientan, a veces se atoran. Pero No, sí, es una fiesta famosa. pues aquí es tradición que llueven las hormigas también, ¿no? En el día de San Juan llueve, llueven hormigas y hay, unas las tuestan, ¿verdad? Con sus tortillitas, ay, qué rico, con una salsa así, Martajada. mortajada, exactamente, con su mole tradicional, ay, riquísimo, y su pulquito o su cervecita o su mezcalito. Ah, bien. Cuando gustes, Jesús Manuel, don Miguel, Pues tengan mira, yo personas. la verdad es que como no tengo tiempo y estoy a dieta, Sí, trabajo mucho, no Pero tengo también tiempo de tenemos para todos los gustos, ¿eh? andar Pero cuando viendo. quieran, los invito aquí a Tlisco, búsquenme en las redes sociales, Vive la Crónica, 244-126-0826, Germán Hueli, y les hacemos esta crónica turística maravillosa para que vengan a disfrutar de este bello patrimonio cultural, histórico, natural que tenemos. Muy bien. Gracias, muchas Germán, muy gracias. amable. Buenos días. Gracias por la Y atención. bueno, a ustedes, Vaya ¿eh? muy bien. Hasta pronto. Hasta Gracias. pronto. Adiós. Don Miguel, Dígame usted. ¿qué te tiene hasta la madre? No, ya no lo seca, pero tengo que ir a abrir la puerta. Así que dame un minuto, mete un receso de un minuto. Tienes que ir a abrir la puerta de dónde. Sí, yo no tengo portero. De tu Sí, casa, claro, sí, pues estás cuidando Yo me bebés. despido. y todo Hasta el luego. asunto. Hasta luego, don Adiós. Germán. Bueno, muchas Hasta luego. gracias. Gracias. Muchas gracias a Germán Willet por estas reflexiones en torno a los pueblos, a los alrededores de la tierra maravillosa que es el Val del Cristo, Valle de Atlisco.
tantos recuerdos, tantas vivencias de mucha gente que hizo dinero ahí, que se formaron ahí, que forjaron ahí un patrimonio y que hoy día pues muchos de ellos viven en esa zona, otros han regresado, algunos ya se regresaron para España, pero bueno, siempre ha habido alguna relación interesante, sobre todo de parte de los textileros, los abarroteros y todo esto, generan un asunto muy interesante en la economía. Y con don Miguel Quiñones, que normalmente tocamos algunos temas de salud o de alguna otra cosa, no sé si él tendrá algo, yo estoy buscando por aquí algo que le quería presentar, pero ya lo perdí por andar discos, ya se me olvidó. ¿Tú tienes algún tema? Yo te estaba buscando por aquí algo. Pues si tienes tema, le atacamos. No, es que estaba yo buscando acá el asunto de haber puesto cumbia en el Palacio Nacional. No sé si esto nos traerá como consecuencia que la diosa de la cumbia, Margarita, se volvió de moda. El tema del Tren Maya, que en la mañanera Descubrieron. de martes Diego Prieto dijo que hay varios cuerpos cavernosos en el tramo 5 que va de Cancún a Tulum. No, y que descubrieron nuevos vestigios. Sí, en el diario Reforma presentaron una cantidad de reportajes y ya también algunos diarios internacionales, El País, también han hablado de las cavernas, de toda la cosa que está ahí en el entorno de los hallazgos, de los jeroglíficos, de las vasijas y todo este asunto, que de alguna manera pues está como que pendiente todo de la construcción de este tren. Y luego, pues que las corcholatas, Sí, ya. Se enferman de COVID. Pero de una forma muy extraña, ¿no? Sí, los dos al mismo tiempo, ¿no? Sí, y Adán ya sale. Adán sale. Haces una reunión ahí medio de meeting para el inicio de tu campaña y todo lo demás, y resulta que el lunes pues estás enfermo de COVID. Sí. Pues quién sabe, ¿no? Cómo esté el asunto. Pero también es interesante la aceptación de los 121,000 muertos por el crimen. Es un asunto muy delicado, man. Delicadísimo. Yo creo que ese es el más tenebroso. Como dijo López Obrador, yo no soy como Calderón, pues no, ya salió peor. No, ya lo rebasó. Ya lo rebasó. Pero lo malo es que es en 3 años y medio y el otro fueron 6. Sí, ya lo Entonces, rebasó. Los niveles, el aviso del gobierno de Estados Unidos, de los estados que se pueden visitar y los que hay que tomar precauciones y los de que a tiro ni te pares cerca, ese también es un golpe para el turismo nacional muy fuerte. No sé si lo viste. Sí, sí lo vi. Ese es un golpazo. Eso, la verdad, está preocupante porque estamos incluidos todos, salvo 2. Sí. 30 estados en riesgo de que ocurra algo. Y casualmente creo que hoy en Playa del Carmen hubo un asesinato, no sé qué cosa. No, este martes hubo un asesinato de 2 jesuitas en Chihuahua. Eso lo estaba viendo ahorita y no alcancé a leer bien la noticia. Y este martes el asesinato de 2 jesuitas fue revelado por la Compañía de Jesús. Se trata de los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar. Los jesuitas dicen que el asesinato sucedió en la tarde del lunes 20 dentro del templo de la comunidad de Cerocahui, en Chihuahua. Los sacerdotes fueron asesinados en el contexto de violencia que vive México, luego de intentar defender a un hombre que buscaba refugio en el templo y que era perseguido por una persona armada. Pues todo esto ensucia mucho las cosas. Lo ensucia mucho. Y recuerdo aquellas historias de que dentro de la iglesia no entraban, los esperaban pues fuera, pero ahora ya se demostró que no. Ya se que demostró que no. Fíjate nada más eso. Con todo, y que aparentemente había buenas relaciones entre la iglesia y el crimen organizado.
en no digo algunas que partes de la República, ¿no? En sí, Morelia, en exactamente. Jalisco, creo que hasta los bautizos iban los obispos, ¿no? En un determinado momento. Pero sí, es un asunto delicado, man. Es No, un asunto es delicado, sin duda. el tema de la inflación sigue ahí latente, por más que le quieran hacer la lucha. El tema de las energías limpias, pues ahora resulta que vamos a tener el 50% del parque vehicular eléctrico, pero si vamos a seguir usando combustible o gasolina o todo lo demás para la movilidad, pues de poco va a servir. El tema de la quema del edificio, de los archivos, de todo lo relacionado con el metro, ese también es como que levanta suspicacias. Sí. Está Hay muchas bien. Bueno, pues noticias que como que son no tienes muchas ganas de alarmantes. hablar. Y a mí ya me dio Ay, ya te dio hambre. flojera. Ya, Entonces vamos a decir que es al revés. hambre, Hambre. hambre. Eso nos da a todos. En esta época todo es hambre. Y, Sí, y bueno. lo invitan a comer y le dan 10 pinches caracoles. Pues, ¿para qué sirve? No tengo Caray. la foto, pero todo lo que se comió Miguel Quiñones de caracoles la semana pasada, es que es impresionante, de veras, ¿dónde te cabe tanto, Va man? a ser impresionante. No, hombre, no, pues si son una cosita de nada. O sea, caray, es igual que comer escamoles, pues la verdad, si nada más vas a comer eso, necesitas pues, la perdida 1 kilo macizo. No, no, sí le pegaste, pero con singular alegría, man. No No, son tengo un la manjar. foto aquí a la mano, pero bueno. Bueno, pues nos vamos. Bueno, ha sido un gusto Voy y a muy, continuar con la sección de Bolsa Inmobiliaria Puebla, así es que, muy pues, ilustrativa la muy participación interesante, muy la interesante. verdad me gustó. Sí, sí, sin duda, sin duda. Bueno, un Gracias, Miguel. abrazo. Nos vemos. Sale. Esta mañana en la sección de Bolsa Inmobiliaria Puebla nos acompaña Luis Alberto González, que ya en otras ocasiones nos ha hecho favor de estar en estos comentarios relacionados con asuntos inmobiliarios. Hoy, Luis Alberto González Ramírez nos propone un tema que, pues no sé ni por dónde entrarle, la norma 247, que tiene que ver con los anuncios de los inmuebles que se destinan para casa, pues habitación. No, no sé hoy día dónde se anuncien los inmobiliarios. Antes eran las páginas del anuncio económico de los periódicos, pero hoy día creo que ya se modificó mucho todo esto. Las redes sociales, los vendors, los espectaculares, en los centros comerciales se ponen en las islas promotores de ventas de unidades de esto, en Puebla o fuera de Puebla, en las zonas de playas, en lugares turísticos, etcétera. ¿Qué hay en el entorno de esto? ¿Cómo se regula la publicidad para vender, para promocionar la venta de bienes inmuebles que se destinen a casas habitación, Luis Alberto? Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Esta es una norma, es bastante extensa, es muy importante para el sector inmobiliario, dado que el fin o el objeto de esta norma es regularizar la práctica comercial que llevan a cabo los inmobiliarios, ¿no? Esta norma está enfocada a fraccionadores, constructores, promotores y demás personas que intervengan en la asesoría y venta al público en territorio nacional de inmuebles destinados a casa habitación, así como los contratos relacionados a dichos servicios. Uno de los principales objetivos es proteger al consumidor de prácticas deshonestas, desleales, fraudulentas, de parte de muchos pues, llamados constructores, sin escrúpulos, algunos que únicamente defraudan a la gente, ¿no? El, tiene como principal
directiva, la norma, regularizar el tema de que la gente sea realmente informada de las condiciones de un contrato, de las condiciones de los servicios, de las condiciones del inmueble que piensa adquirir, métodos de construcción, garantías, si el inmueble es nuevo, si es usado, si es remodelado, a qué derechos tiene acceso el comprador, cómo actuar ante una compraventa a plazos, un enganche, un pago a cuenta, y de qué manera el consumidor se puede proteger ante tal circunstancia, ¿no? Evidentemente, mucha gente pues se llega ya con la ilusión de que va a obtener, va a adquirir su casa, ¿no? Su casa nueva, y nunca les son claros los vendedores en el sentido de, ok, la casa cuesta, vamos a poner, 1,000,000 de pesos. Pues con mucho esfuerzo juntan el dinero, ven sus créditos y todo, pero no les dicen, oye, pero aparte vienen los costos notariales, ¿no? Vienen algunos otros costos adicionales que muchas veces la falta de información hace que esas operaciones se caigan. Otra de las partes importantes, y como muchos lo saben, es el tema de los constructores, los desarrolladores y los contratos que ellos mismos utilizan se encuentra regulado por Profeco. Sin embargo, son pocos los constructores, desarrolladores o inmobiliarias que realmente manejan el registro de sus contratos conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor. En su artículo 73 nos habla de ciertas regulaciones, habla del contrato de adhesión, que este es un punto en el cual debemos de poner mucha atención en esta norma, ¿no? Nos hace mucha referencia al contrato de adhesión. ¿Qué es un contrato de adhesión? Un contrato de adhesión es aquello que se trabaja de manera unilateral, es decir, yo constructor pongo el contrato, yo lo desarrollo y no te voy a dar oportunidad de modificar las condiciones. Pero en ese sentido, lo que la Procuraduría Federal del Consumidor tiene como tarea es vigilar que se cumplan con ciertos aspectos de sus contratos de adhesión, ¿sí? Las inmobiliarias o los promotores inmobiliarios, quienes están abocados a la venta de los inmuebles, deben contar con ese registro de su contrato, ¿no? Es sencillo siempre y cuando se usen los formatos de la misma Procuraduría, ¿no? Entra uno a un sistema que está en línea, puede descargar ahí diversos formatos, lo estudia, lo que mejor se acople a sus necesidades y solicitan el registro correspondiente. Y ese contrato es el que van a utilizar para posteriores operaciones. Hay otra modalidad, que es el contrato de adhesión propio. Uno trabaja su formato, la misma ley establece qué debe contener los contratos de adhesión y lo somete uno a revisión por parte de la Profeco para que le acepte ese contrato, ¿no? Entonces es otra modalidad, es compleja porque ese sí tarda bastante y no siempre pasan los contratos, ¿no? Oye, cuando una persona, un posible pues, comprador, se acerca a una de estas inmobiliarias, normalmente lo que se fija es en los metros cuadrados del inmueble, si tiene una o dos recámaras, si cubre sus necesidades para poder habitar ahí, el rumbo, si está bien asoleada, iluminada, quizá alguno más exigente se fije en el acabado, en la calidad de la pintura o del piso, qué sé yo. Y el vendedor es muy hábil. El vendedor te lleva de la mano a decir, usted nomás firme acá, todo está solucionado, aquí lo llevamos con el notario, tenemos un notario que nos hace un descuento por la gestión del registro, etcétera, etcétera. Y pocas veces nos dedicamos a leer lo que se denomina la letra chiquita. ¿Hay algún listado, algunas recomendaciones que deban hacerse en el momento de comprar algo para no caer en las trampas de la publicidad maligna? Claro, la recomendación sería, nunca se queden con la duda, siempre pregunten,
Digo, nada tiene de malo preguntar hasta de qué color es la piedra que se puso en la casa cuando la construyeron. Y en ese sentido, esta norma nos habla, si me lo permites, voy a enunciar una Claro, lista rápida sí, claro. de algunos elementos que nos marca, ¿no? Dice, adicionalmente, el proveedor a solicitud del consumidor debe explicar mediante el personal que considere adecuado el proyecto ejecutivo de construcción con información clara y veraz sobre plano de terreno, planos de ubicación y localización, planos de cortes, fachadas y alzados, planos de detalles arquitectónicos, planos estructurales, planos de instalaciones, planos de acabados, planos de urbanización, tipo de sistema constructivo. En caso de que tengan modificaciones, el proyecto ejecutivo inicial deberá informar de esas modificaciones y así una serie de conceptos muy concretos que nos marca esta norma, a los cuales el consumidor tiene derecho a accesar, ¿no? Incluso nos habla de que si uno compra en preventa, ¿qué pasa muchas veces con esos temas, no? Oye, van a construir aquí una torre, se emociona a la gente porque les dan un superprecio, pero cuando va avanzando el tiempo, oye, ni han Y la rascado el torre, terreno, no hay torre, está muy bonito tu departamento de aire porque aquí no va a haber nada, ¿no? Y nunca se aseguraron siquiera de que hubiera escrituras a nombre de la persona moral o física quien les estuviera vendiendo, ¿no? Cuando llegan con el abogado, dice, oye, quiero demandar, ¿y qué le vas a quitar? ¿A quién vas a demandar? Si el terreno ni siquiera es de la persona que te vendió. Entonces, eso se ha dado en Puebla. muchísimo, No me muchísimo, digas. ¿no? No quisiera ventanear a nadie, pero No, hay por pero, Cholula, oye, no, pero me encantaría que me los hay ventanearas. un constructor conocidón, que así vendió bastante aire y pobre gente se quedó sin nada de patrimonio, ¿no? Entonces, siempre tienen que preguntar, siempre tienen que tener acceso a esa información. La maqueta, por ejemplo, un ejemplo burdo, si quieren llamarlo, la maqueta del proyecto debe estar desde el inicio y hasta la terminación de la obra. Entonces, es parte importante, ¿no? Un departamento muestra. El departamento muestra debe corresponder a lo que a ti te están vendiendo consumidor. No te pueden estar ofreciendo o por venderte un departamento con acabados de lujo y cuando te entregan tu unidad, resulta que esos acabados son solo en su imaginación porque no tienen nada de acabados de lujo, ¿no? Entonces, es parte importante. Creo que es regularizar al sector inmobiliario que actúe en lo más honesta posible, de la forma más honesta posible, y que el consumidor tenga la mayor protección posible, ¿no? Eh, está en juego el patrimonio de las personas, su dinero, Claro. de los inversionistas, que gracias a ellos los constructores también tienen esa chamba, ¿no? De generar más para que lleguen más inversionistas. Entonces, ese es el principal objetivo de esta norma, ¿no? Ahorita ha tenido mucho auge por la preocupación de los inmobiliarios al no contar con los registros de los contratos de adhesión e incluso cabe destacar, el costo del registro es muy barato. Son 965 pesos aproximadamente lo que cuesta el registro del contrato. Entonces, ojo, porque si no tienen el registro, las multas sí pueden llegar a ser importantes. Puede llegar a multas hasta de 600,000 pesos. Entonces, prevean esa situación, registren su contrato, échele una leída a la norma y a la ley del consumidor para que estén preparados ante cualquier situación, ¿no? Y que también, o sea, así como hay constructores que actúan de mala fe, también hay compradores que se las gastan volteando todo y queriendo sorprender. Y en ese sentido, el conocimiento de la ley va a evitar que también los quieran sorprender a ustedes como inmobiliarios, ¿no? Oye, ante un asunto de violación a esta norma, ¿cuál es la autoridad que debe intervenir? ¿Dónde se presentan las denuncias? En Profeco son quejas. Primero va a haber una situación de probable mediación. O lo que puede suceder es que hacen una denuncia
y manda Profeco a su gente de verificación, llegan, solicitan la documentación, no está, sellos de clausura y hay que entrar a un proceso administrativo para la cuantificación de la multa y el retiro de los sellos correspondientes. No sé si tenga relación, pero conozco de casos de personas que han pues comprado en algún fraccionamiento, en algún desarrollo inmobiliario donde hay 50, 60 o 100 casas y que no acaban de hacer la transmisión de la pues, unidad a la sociedad de los vecinos o al ayuntamiento en donde se construyó, donde se desarrolló pues digamos, fraccionamiento y siguen administrando los propios desarrolladores inmobiliarios a la unidad. ¿Formaría parte esto de la violación de esta norma, Luis? Habría que ver de raíz cuál es el problema que lo está originando, ¿no? Podría ser o darse el caso de que no tengan el régimen de propiedad en condominio. Puede ser. Y por tal motivo, que eso nos lo marca esta norma, es importante, ¿no? Que si tú vas a comprar en un fraccionamiento, tengas acceso, así como lo manifesté hace rato, de, oye, verifica que sea dueño quien te está vendiendo, verifica la escritura, verifica el régimen de propiedad en condominio en caso de que estés dentro de un fraccionamiento. Y en ese sentido podrás determinar, o se podrá llegar a determinar si el fraccionador pues no ha entregado como tal el fraccionamiento por un tema de que no tenga completo algo o porque realmente siga con ventas dentro del fraccionamiento, ¿no? Y hay gente que pues compró en fraccionamientos, no tiene ni régimen de propiedad en condominio, ni escrituras regularizadas, nada, y llevan así 15 años, ¿no? Qué barbaridad. Es increíble, ¿no? La zona de Zabaleta, que tenemos ahí un ejido importante, pues hay muchos fraccionamientos que no hay escritura, todos tienen minuta a lo mejor de su terreno, porque pues no se ha hecho ningún proyecto de regularización de la zona. Por eso hay que ir a los agentes inmobiliarios que tienen presencia jurídica, que están con fama pública, que forman parte de Bolsa Inmobiliaria Puebla, ¿no? Hay que acercarse con la gente que maneja un código de ética. Efectivamente, ¿no? Y que conozcan de manera adecuada pues el contenido de todo esto, ¿no? Las normas, la ley del consumidor, y todos aquellos elementos necesarios para llevar a cabo la actividad inmobiliaria de una forma correcta, perfectamente encaminada a que la gente se haga de un buen patrimonio, ¿no? Así es. Muy bien, pues no sé si tengas algún otro comentario, Luis Alberto González Ramírez. No, con gusto, quien tenga dudas nos puede contactar a través de Bolsa Inmobiliaria o Arrenda Protección, que es nuestra empresa. Es extensa el tema de esta norma y obviamente no alcanza el tiempo para explicar punto por punto, ¿no? Entonces, sí, por lo menos se despierta curiosidad por conocer. Exactamente. Cualquier duda, pues quedo yo a la orden, ya nos conocen y pues muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Luis, muy amable. Hasta Buen la próxima día. semana tendremos no sé a quién de Bolsa Inmobiliaria Puebla. Muchas gracias. Gracias, saludos. Buen día.